Nunca imaginé que ella borraría meses de mi esfuerzo hasta que un trabajo de 400K cambió todo. El día en que todo se derrumbó, el sol brillaba intensamente. Pero yo, atrapado en mi mundo, no lo noté. Estaba seguro de que el gran contrato que había estado persiguiendo daría sentido a mi vida. Las semanas de trabajo duro, las noches sin dormir, todo estaba a punto de dar sus frutos. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba los últimos detalles. Cada palabra que escribía pesaba como una carga en mis hombros, recordaba las sonrisas de mi familia. Mi madre, brillante como el sol, siempre alentándome a seguir adelante, papá, que ponía tanto esfuerzo en su trabajo para darnos lo mejor. Todos dependían de mí. Soñaba con compartir momentos especiales, unas vacaciones en la playa, un nuevo auto para mi hermana, hacer sentir orgullosos a mis padres. Pero ahora, todo eso estaba en peligro. Fue un simple mensaje, un pitido frío de mi teléfono. Un texto de ella. Lo siento, pero he decidido no seguir adelante con el proyecto. El aire se me detuvo en la garganta. Las palabras flotaron ante mis ojos, cada sílaba como un golpe en la cara. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Cómo había podido hacerme esto? Mientras me desmoronaba, el silencio a mi alrededor crecía. Mi mente era un torbellino. Pensé en todas las horas, en las llamadas, las reuniones. Los sueños se desvanecían como el humo. Mi pecho estaba apretado, mi cabeza daba vueltas. Nadie podía entender lo que estaba pasando por mi mente. Me pongo en pie intentando respirar. Los recuerdos me inundan, imágenes de risas con amigos, el brillo en los ojos de mi madre cuando le conté sobre la oferta. Un contrato de 400K, suspiré. La realidad me golpea con fuerza. Un sacrificio ridículo por confiar en una persona que nunca debía haberlo hecho. ¿Cómo podía ser tan ingenuo? Vas a estar bien, repetía para mí mismo, aunque mi voz temblaba. La sala vacía se sentía más fría. Miré por la ventana. La gente pasaba ajena a mi tormenta interna. Me dieron ganas de gritar, de romper algo. Esto no podía estar pasando. De repente un ruido interrumpió mis pensamientos. Una llamada entrante. La misma voz que había hecho trizas mis esperanzas. Suena el teléfono y mi corazón se detiene. Hola, respondí en un susurro. Antes de que pudiera decir más, ella comenzó a hablar. Necesitamos hablar, hay algo que debes saber, mis manos temblaban. ¿Había algo más que me estaba ocultando? Lo que sea que viniera a continuación podría ser el final o el nuevo comienzo. Pero una parte de mí ya quería colgar y escapar. ¿Huir? ¿O enfrentar esta nueva verdad? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La voz al otro lado del teléfono parecía distante, como si estuviera hablando desde un mundo distinto. No quería que esto pasara, prosiguió, y sentí el dolor de sus palabras. Una parte de mí quería escuchar, pero otra parte, más fuerte, quería colgar, sucumbir al silencio que me ofrecía un consuelo vacío, porque logré articular, sintiendo que cada sílaba era un eco de mi frustración. ¿Por qué arruinar todo en el último minuto? Ella respiró hondo, y el sonido reverberó en mi oído como un golpe. Era un momento en que las palabras se volvían pesadas, empañadas por la carga del compromiso y la traición. Hay cosas que no puedes entender, su voz tembló. Es más complicado de lo que imaginas. Ahora no solo era el contrato que se desvanecía, era su evasión que convertía cada historia compartida en un rompecabezas repleto de piezas que faltaban. Di un vistazo a la libreta donde había anotado cada idea brillante que había surgido entre nosotros. Ahora, parecía una colección de sueños rotos. ¿Cómo puedes decir eso justo después de haberme hecho creer en algo? Mis palabras eran un grito interno. Mi mente se encontraba en un lugar sombrío, donde la decepción echaba raíces profundas. Pero había algo en su tono,
algo que me hizo dudar del juicio que había apresurado. Ella no era la persona en la que había puesto mi confianza ciegamente, pero había algo innegable en la conexión que compartíamos. Solo escúchame, por favor, insistió, y noté cómo la vulnerabilidad se había infiltrado en su discurso. Un susurro de desesperación. Era un momento en el que la rabia y la empatía chocaban sin poder decidir quién ganaría. Ella continuó hablándome de conflictos internos, de decisiones difíciles, y conforme las palabras seguían fluyendo, una parte de mí empezaba a sentir una extraña mezcla de impotencia y compasión. Cuando finalmente colgué, me quedé sentado en el borde de la cama. Las sombras de mis propias inseguridades parecían más grandes que antes. En ese instante la soledad se apoderaba de cada rincón de mi habitación, como una manta pesada. Tomé un sorbo de aire y recordé las aspiraciones que habían estado allí antes de que todo esto comenzara, el brillo en los ojos de mis familiares, los futuros que había imaginado. Entonces, en medio de esa tormenta, mi teléfono vibró otra vez. El corazón me dio un vuelco al ver el número de mi madre. Mientras respondía, el calor de la rabia se estaba transformando lentamente en una necesidad de ser escuchado, comprendido. Hola, hijo, su voz era cálida y maternal. He estado pensando en ti. ¿Cómo va todo? Miré al suelo, sintiendo un nudo en mi garganta. No tan bien, mamá. Las lágrimas amenazaban con caer, pero aún me resistía. Las cosas no han salido como esperaba. Sus latidos de preocupación se sintieron a través de la línea, y eso me acercó un poco más a la verdad. Quiero que sepas que independientemente de lo que pase, estoy aquí para ti. Siempre estaré aquí, dijo como un susurro tierno que se elevó en el aire. Fue en ese instante que comprendí lo fundamental de su apoyo. Aunque el futuro era incierto, había uno constante, el amor incondicional de mi madre. Colgué, ahora envuelto en una mezcla de emociones. La herida seguía allí, pero un pequeño destello de esperanza se aferraba a la posibilidad de que todo no estaba perdido. Tenía que tomar una decisión. Ya no podía quedarme sumido en la tristeza. Pronto me daría cuenta de que en los momentos más oscuros surgen oportunidades inesperadas. Justo cuando me encontraba en ese punto entre la desesperanza y la determinación, el sonido de una notificación retumbó nuevamente en el cuarto. Esta vez era un correo electrónico que prometía un cambio en mi situación. Abrí el mensaje con el corazón en un puño, sintiendo que, tal vez, el giro de los acontecimientos no acababa allí. La primera línea me sorprendió: hemos reconsiderado nuestra decisión sobre el proyecto. Fue como un chispazo de electricidad en mi pecho. ¿Era esto lo que había estado esperando o simplemente otra ilusión? Mi corazón latía con fuerza, llenándome de preguntas que aún no sabía responder. Mientras mis ojos danzaban sobre las palabras del correo, una mezcla de confusión y esperanza empezaba a brotar en mí. Reconsiderado. Esa palabra podía arruinar o salvar todo. Mis manos temblaron ligeramente al buscar más información en el mensaje, intentando aferrarme a la posibilidad de que este giro pudiera cambiar mi suerte. Finalmente deslicé el cursor hacia abajo y encontré el corazón del asunto: una videollamada era la siguiente etapa de evaluación del proyecto. Mi cabeza giró en un torbellino de sentimientos. ¿Tantas noches sin dormir, tantas horas de trabajo podían estar a punto de rendir frutos? Pero también estaba el eco de la conversación con ella, su voz llena de remordimiento y confusión. La vulnerabilidad que había escuchado la hacía más real, pero también más dolorosa. Tomé un largo suspiro y decidí que, aunque el camino seguía siendo incierto, debía prepararme para la llamada. Tenía que buscar la estabilidad que había perdido momentáneamente. Me di un baño y me vestí con cuidado, como si la elección de la ropa pudiese darle un nuevo rumbo a mis pensamientos. Pero en el fondo sabía que la verdadera batalla no era en la apariencia, sino en la mente. Al llegar a la hora de la videoconferencia, cada segundo que se deslizaba por el reloj parecía una eternidad. Un cúmulo de emociones se acumulaba en mi pecho mientras sentaba frente a la computadora. La pantalla iluminó el espacio con un brillo frío, y poco a poco, las caras de mis evaluadores fueron apareciendo. Intenté concentrarme, pero las imágenes la invadían constantemente. Su risa, su apoyo, su traición, todo parecía fluir hacia mí como un torrente incontrolable. Cuando finalmente comenzó la presentación, logré despojarme de dudas y recordé por qué estaba aquí. Tantas horas de esfuerzo se concentraron en cada palabra que pronuncié sobre el proyecto. Sentía que tenía que demostrar no solo a ellos, sino a mí mismo, que había valido la pena.
Sin embargo, las sombras de mis inseguridades persistían, como ecos de una voz que repetía, no eres suficientemente bueno. Hice caso omiso a esa parte hasta que la llamada terminó. Cada reacción en el rostro de mis evaluadores se convertía en un nuevo rompecabezas. Cuando la reunión concluyó, el silencio posterior en mi habitación se sentía opresivo. Una parte de mí esperaba un comentario positivo, una señal deleitosa. Pero luego se asomó el miedo. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había dado la talla para que reconsideraran su decisión? Después de un largo día, mientras vagaba por la casa buscando algo de consuelo, encontré un viejo álbum de fotos que antes llenaba de momentos felices. Me senté en el suelo y comencé a pasar las páginas. Allí estaban las fotos de un viaje familiar, un día de verano lleno de risas, el primer amor, los sueños compartidos. En cada imagen latía el calor de tiempos donde el futuro era una promesa brillante y no un lienzo manchado. Las lágrimas empezaron a caer sin previo aviso, mezclándose con la melancolía de un amor que había creído en mí. Mientras las emociones se entrelazaban, mi teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de ella. El corazón se me aceleró al recordarla, pero también fui consciente de la necesidad de avanzar. Espero que estés bien, decía el mensaje. Mis manos temblorosas respondieron con un simple sí, sin saber realmente cómo me sentía. Pero una parte de mí se debatía entre querer compartir esta esperanza de un nuevo comienzo y otra parte que deseaba distanciarme del dolor. Poco después, la luz parpadeó en la pantalla de mi computadora, un correo nuevo. La dirección era del equipo evaluador. Un nudo se formó en mi garganta al abrirlo, sabiendo que cualquier cosa podía cambiar mi vida en este instante. La primera línea me tomó desprevenido. Nos gustaría programar una segunda reunión para discutir los próximos pasos. Allí estaba, la oportunidad que tanto había esperado. Pero el peso del dilema me golpeó con fuerza. Debía seguir adelante o volverme atrás, alejándome de la confusión que ella había traído a mi vida. Esa nueva realidad se cierne sobre mí como un abismo inexplorado, y en el fondo, un atisbo de preocupación se abría paso. ¿Seré capaz de enfrentar esto? Justo cuando creía que el mar de emociones comenzaba a calmarse, un mensaje emergió de la niebla de mis pensamientos. Debo hablarte, es urgente. Hay algo que necesitas saber. Era de ella. La inquietud se transformó en un vendaval de preguntas indescifrables. La vida puede cambiar en un instante, me recordé, golpeando en mi pecho la emocionante y aterradora incertidumbre del futuro. Mientras la conversación de mis pensamientos crujía en mi mente, miré la pantalla de mi teléfono, el mensaje titilando como un faro en la niebla. Debo hablarte, es urgente. Hay algo que necesitas saber. La esencia de su voz resonaba en mi mente y me sentí dividido. La luz del aviso oscuro en el fondo de la pantalla podía ser pasajera o transformadora. Decidí que no podía evadir más esta tormenta interna. Con el corazón acelerado, escribí una respuesta. ¿Cuándo podemos hablar? El silencio parecía abarcarme mientras esperaba su respuesta. Cada segundo que pasaba se convertía en un ciclo de recuerdos, de sonrisas compartidas y despedidas abruptas. La frustración por lo que habíamos perdido era aplastante, mientras que la curiosidad por lo que tenía que decir crecía desproporcionadamente. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, la respuesta llegó, y la simple frase ahora me cogió desprevenido. Temblando de ansiedad, tomé aire y llamé. La pantalla se iluminó con su imagen, su rostro apareciendo ante mí como un recuerdo fugaz. Hola, susurré sintiendo que contenía un universo de emociones. Su mirada revelaba lo que sus labios aún no decían, una mezcla de culpa y tristeza que caló hondo en mí. Hola, respondió con voz temblorosa. Un silencio voló entre nosotros, demasiado largo y lleno de lo no dicho. Decidí romper la barrera. ¿Qué es tan urgente que no podías esperar? La realidad del potencial cambio en mi vida ya me tenía al borde. Te he estado siguiendo. No puedo evitarlo. He visto todo el trabajo que has hecho en el proyecto y quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, dijo, y mis sentimientos se agitaron. La emoción se coló entre las palabras, pero la cautela laceró mi corazón. Era sincera. Por simple compasión. ¿Apoyarme? ¿Cómo? Después de lo que pasó entre nosotros, me parece complicado. Mi voz temblaba y esa tensión entre el deseo de cerrarle la puerta y la necesidad de su apoyo se gestaba en mi interior como una tormenta. Ella bajó la mirada, pero luego la levantó. Sé que he sido egoísta.
Pero he pensado en nuestras conversaciones, en lo que compartimos. Y ahora veo que te fallé en el momento más importante de tu vida. ¿Y qué quieres que haga con eso?, le pregunté, sintiendo que el dolor resurgía con una confusión renovada. La carga emocional se sentía como un abismo, y la idea de caer de nuevo me asustaba. Quiero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Sé que hay algo que no puedo controlar, pero después de lo que ha pasado, me siento impulsada a ser parte de lo que estás construyendo. Su voz, aunque temblorosa, cobró fuerza. No era solo un intento de reconciliación, era una promesa de dedicación. ¿Y si fallo de nuevo? ¿Qué vas a hacer, dejarme? Eso es lo que siempre has hecho, le dije, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. La promesa de un futuro juntos parecía consumir lo que había logrado hasta ahora, y la incertidumbre era más incómoda que liberadora. Por favor, solo permíteme intentar, al menos. Lo que ha pasado no puede deshacerse, pero puedo apoyarte en tu camino. No como antes, no quiero que nuestras vidas se crucen así. Quiero ser alguien que te empuje hacia adelante, no hacia atrás. Su determinación me sorprendió. ¿Podría realmente intentar dejar lo que había pasado en el pasado? Aún así, el eco de sus palabras resonaba en mis oídos con una intensidad que no podía ignorar. En ese momento el timbre de la llamada se interrumpió. Un correo nuevo llegó. Sabía que los evaluadores podían tener una respuesta más concluyente respecto a mi proyecto. En parte quería ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Un segundo, dije, dándole un vistazo rápido al correo. Tengo que atender esto. El contenido del mensaje fue como un hielo que derritió el ambiente cargado entre nosotros. Felicitaciones, su propuesta ha sido seleccionada para la siguiente fase, decía el encabezado. Mi corazón se aceleró, pero al mismo tiempo, supe que el destino tornaba mi vida hacia caminos inciertos. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, su voz clara pero temblando en el aire como un eco frágil. Me seleccionaron para la siguiente fase del proyecto, dije, y al instante, la presión del momento se tornó palpable. Sentí como cada decisión que tomara, futura o pasada, determinaba no solo el rumbo de mi carrera, sino el espacio que habíamos compartido. La mirada de ella se oscureció. Eso es asombroso. ¿Pero qué harás ahora? ¿Continuarás alejándome? Mi mundo se volvió un giro en espiral de posibilidades, pese al anuncio que debería ser un motivo de celebración. En ese instante comprendí que las decisiones que tomara a continuación no solo afectarán mi carrera, sino también la esencia de lo que éramos, o podríamos haber sido. Mientras colgábamos la llamada, un aire de elección quedó suspendido en el ambiente, y una pregunta ominosa fluyó hacia la superficie de mi mente: ¿qué camino tomaré de aquí en adelante? La mañana siguiente desperté con el eco de la conversación aún vibrando en mis pensamientos. Era curioso cómo un simple mensaje podría desatar una avalancha de emociones. El triunfo de mi proyecto había sido eclipsado por la incertidumbre de lo que estaba pasando entre nosotros. No era la primera vez que me encontraba en un cruce de caminos, pero esta vez, el peso era distinto. Mientras me preparaba, las imágenes de lo que habíamos vivido juntos aparecían como fantasmas en mi mente. Las risas compartidas, las promesas y la dolorosa separación. Preguntas que nunca había tenido la valentía de hacer brotaron entre los rincones de mi alma. ¿Realmente podía confiar en ella de nuevo? Sentía que cualquier paso que diera hacia ella era también un paso atrás en lo que había construido en ese tiempo. Salí de casa, todavía absorto en mis pensamientos. El aire fresco de la mañana me recibió, mientras el sol ascendente iluminaba cada rincón del camino. Sin embargo, el paisaje a mi alrededor carecía de color, mi apatía era un manto que absorbía la luz. A medida que me dirigía a mi oficina, el miedo y la confusión me acompañaban. ¿Qué representarían mis éxitos si la persona que alguna vez había sido mi mayor apoyo estaba ahora en un tira y afloja emocional? Al llegar, el bullicio del trabajo cotidiano me recibió. Mis compañeros estaban inmersos en una energía vibrante, celebrando mi elección para la siguiente fase. Las felicitaciones me abrumaron, pero en el fondo, sabía que la satisfacción no era total. Me perdí en las horas de trabajo intentando concentrarme en la planificación y las presentaciones necesarias. Todo lo que había alcanzado se sentía irreal, como un sueño del cual podría despertar en cualquier momento. Cuando finalmente encontré un momento a solas, revisé mi teléfono. Una notificación de ella, un mensaje que decía: ¿podemos vernos? ¿Hoy por la tarde? Mi corazón dio un vuelco.
Las palabras cargaban un peso que iba más allá de lo simple. Miré el reloj, un mar de emociones me estalló en la cabeza. Podría ser la oportunidad de aclarar lo que había quedado en el aire, o un tormento que desgastaría aún más mi corazón. Decidí que necesitaba responder. ¿Dónde y a qué hora? La respuesta fue casi inmediata: café de la plaza a las 5. Mis dedos temblaron al tocar la pantalla. La inminencia del encuentro provocaba que mi ansiedad girara como un torbellino. Pasaron las horas arrastradas por una mezcla de nervios y expectativas. Los minutos se convertían en una eternidad, llenos de preguntas sin respuesta. Acudiría con un plan claro. Podría encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Podría decirle que aún existía en mí una llamita de esperanza, pero que estaba rodeada de sombras de desconfianza. Finalmente llegó la hora. Con pasos pesados me dirigí al café. La plaza era un hervidero de actividades, pero la música de las risas y las charlas se desvanecía para mí. Solo quedaba el eco de mis pensamientos. Al mirarla sentí que tenía la respuesta en su mirada. Allí estaba, en la mesa que solíamos ocupar, un rayo de sol acariciando su cabello. Pero su rostro era una mezcla de determinación y vulnerabilidad, como si supiera que nuestras opciones eran limitadas. «Hola», murmuré, sentándome frente a ella. Su expresión era una mezcla de ansiedad y expectativa. «Gracias por venir, tenía que hacerlo». «Hay tanto de lo que hablar», dijo, sus ojos bastante abiertos reflejaban una luz de desesperación y esperanza a partes iguales. Me retuve antes de hablar, deseando encontrar la mejor manera de abordar lo que sentía. «Mira, no puedo pretender que esto no me preocupa. Me he esforzado mucho para llegar aquí», comencé, pero no me dejé terminar. «Lo sé, y yo también». Su voz se quebró, pero fue rápido en mantener la compostura. «No estoy aquí para derribar lo que has construido, quiero sumarme a ello. Por favor, ¿podemos intentar hacerlo juntos de nuevo?». En ese instante su petición resonó en mi pecho como un eco. Pero el miedo a ser lastimado de nuevo se aferró a mi voz, un nudo en mi garganta. «¿Y si te vuelves a ir?», le pregunté, sintiendo nuevamente la mezcla de amor y traición. «¿Y si todo este esfuerzo ha sido en vano?». «No voy a huir», dijo enfática, con una sinceridad que hizo que mi corazón latiendo se ejercitara un poco. «He estado reflexionando y quizás me doy cuenta de que las decisiones erradas son parte de nuestro crecimiento. Pero no puedo retirarme sin luchar por lo que valoro». Mientras ella hablaba, la plaza a nuestro alrededor se volvió un ruido distante. La verdad de su pasión era genuina, pero la inseguridad latente que crecía en mí era difícil de ignorar. Las risas y las interacciones de las personas que nos rodeaban parecían una burbuja de inocencia en contraste con nuestro tumultuoso encuentro. La conversación avanzó, cada palabra desgarrando el velo de incertidumbre, pero la sensación de un abismo aún se cernía por encima de nosotros. «Necesito tiempo», le dije finalmente. «No puedo apresurar mis sentimientos. Hay mucho en juego aquí, no solo mi proyecto». Ella asintió, su mirada se suavizó. «Lo entenderé. Pero no te alejes mucho. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que estoy lista para comenzar de nuevo si decides hacerlo». Mientras el sol comenzaba a descender, la luz se tornaba dorada, llenando nuestros rostros de un resplandor cálido. Pero el peso de la decisión que aún estaba por venir, un retazo de miedo envolviendo la esperanza, era palpable. Cuando nos despedimos, sentí que, aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, había un destello de posibilidad. Mientras caminaba de regreso a casa, un nuevo mensaje apareció en mi pantalla. «Por favor, no olvides que estoy aquí». El dilema giró de nuevo, podría aceptar su ayuda sin perderme a mí mismo. Este nuevo giro de los acontecimientos prometía mucho, y no sabía si eso era una señal del destino o un escollo en mi camino. Al tomar una decisión, la pregunta resonaba en mis pensamientos: ¿podría un nuevo camino ser la respuesta, o diseñaría solo la destrucción de lo que una vez soñé? El eco de sus palabras resonaba en mi mente mientras regresaba a casa, un mar de emociones encontradas que giraba en mi estómago. La conversación en el café, aunque prometedora, había dejado una estela de incertidumbre que se sentía más pesada con cada paso que daba. Quería creer que había una oportunidad, pero el miedo a sufrir nuevamente me apresaba en una red de dudas. Al llegar, la tarde se desvanecía en un cielo naranja, cubriendo el mundo de un halo de melancolía. Me dejé caer en el sofá, la angustia retumbando en mi pecho. Tomé mi teléfono, el brillo de la pantalla me mostró su mensaje una vez más: «Por favor, no olvides que estoy aquí».
Pero ¿cómo podría olvidar? Cada palabra era como una sutil advertencia, recordándome el caos que podía surgir si decidía abrirme de nuevo. La noche no trajo consuelo. En lugar de paz, los recuerdos de nuestra ruptura se manifestaban como sombras que se deslizaban entre mis pensamientos. Curiosamente, el dolor también había dejado una huella de familiaridad, como un viejo amigo que regresaba para atormentarme. Al cerrar los ojos me pregunté si era esa herida la que había bloqueado mi capacidad de avanzar o si simplemente estaba atrapado en un ciclo repetitivo de amor y desamor. Traté de distraerme con tareas de la casa, pero la apática rutina solo subrayaba la falta de propósito en mi vida. Al abrir la ventana para dejar entrar un poco de aire fresco, escuché risas provenientes del parque cercano. Familias, parejas, risas despreocupadas que contrastaban con mi mundo interno en tormenta. Me pregunté en qué momento se había detenido mi propia felicidad, y si había todavía un camino hacia ella. Cuando finalmente cedí al cansancio emocional, factores del día anterior se entrelazaron con mis sueños. En ellos ella aparecía sonriendo, y cada sonrisa soltaba mis temores, haciéndome sentir que todo estaba bien. Pero también había una sombra, la inquietud de que el pasado era un ciclo del cual no podía escapar. Desperté con la vista puesta en el reloj, era casi la hora del almuerzo. Decidí salir a dar un paseo, un refugio momentáneo en el mundo exterior podría proporcionar claridad. Mientras caminaba, los pensamientos de la conversación en el café seguían golpeando en mi mente. Justo cuando creía que el aire fresco despejaba mis dudas, un mensaje de mi jefe apareció en la pantalla: hay una reunión importante esta tarde. Quiero que presentes tu proyecto a los altos directivos, decía el texto. Mi corazón dio un vuelco. Esto significaba que todo mi trabajo podía estar a prueba frente a las miradas de quienes podrían decidir su futuro. La adrenalina llenó mis venas, pero la presión y la ansiedad también se apresuraron hacia mí. Ese momento fue un recordatorio agudo de que debía centrarme. Mis preocupaciones sobre el futuro con ella empezaron a desvanecerse mientras visualizaba mi presentación. La idea de todo lo que había llegado a construir atrapó mi mente, y por un instante, el miedo se transformó en determinación. Con renovado ímpetu volví a casa, preparándome para adquirir la confianza que necesitaba. La reunión iba a ser mi refugio, un lugar para demostrarme a mí mismo que podía alcanzar el éxito a pesar de las incertidumbres. Sin embargo, el temor de lo que sucedería después continuaba vigilando. Lograr el reconocimiento no cambiaría la realidad de mi corazón dividido. Más tarde, un sudor frío recorrió mi frente mientras me sentaba en la sala de reuniones. Los rostros de los directivos eran serios, y cada mirada pesaba sobre mí como una presión insoportable. Cuando comencé a presentar, logré conectar con ellos. Las palabras fluyeron como un torrente, el entusiasmo por mi trabajo reemplazó las imágenes de su rostro. Pero al final, cuando el último aplauso se ahogó en un silencio expectante, inevitablemente mi mente regresó a ella. El momento culminante llegó. Mi jefe se puso de pie, sonrió con aprobación y comentó sobre cómo mi dedicación podría traer un cambio radical a la empresa. Sentí que la euforia de la victoria me envolvía, que por fin tenía la posibilidad de consolidar mi esfuerzo. Pero antes de sumergirme por completo en la celebración, el sonido de un mensaje entrante rompió la burbuja. Era ella. Lo siento por no estar ahí. Quiero hablar. Hay algo que debes saber de mi pasado. Algo que puede cambiarlo todo. La alegría se convirtió en un torbellino de emociones, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Sería otro tropiezo o realmente una revelación? En ese instante su mensaje se transformó en un ancla que me mantenía atrapado. Iba a tener que enfrentar la verdad, cualquiera que ésta fuera, y eso me sumergía en un nuevo abismo de incertidumbre. Mientras los aplausos del logro se desvanecían en la distancia, la inquietud de su mensaje tomaba el primer plano de mis pensamientos. ¿Podría haber algo más perturbador que el eco de un pasado compartido? La pregunta ahora era, ¿podría mi éxito profesional sostenerse si antes no resolvía mi desasosiego emocional? El dilema se cernía sobre mí como una nube oscura. La presentación había sido un éxito, pero apenas era el primer acto de una trama que ni siquiera sabía si estaba lista para desenredar. Las horas siguientes se sintieron como un laberinto. La celebración en la oficina se desdibujó en mi mente tras los aplausos y las felicitaciones. En lugar de sentirme celebrado, la noción del éxito era un eco distante, opacada por la ansiedad de su mensaje. Me pasé horas revisando cada palabra, cada posible interpretación de lo que quería decir.
ya se estaba oscureciendo cuando, finalmente, decidí que era momento de enfrentar el peso de la incertidumbre. Con el corazón palpitando en mi pecho, tomé mi teléfono y di un ligero toque en la pantalla. «Podemos hablar», formulé sintiendo que mi propia respuesta era un grito silencioso en la noche. Mientras esperaba, cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Mis dedos se tambaleaban. La posibilidad de escucharla de nuevo, de verificar lo que podía significar su pasado, llenaba mi mente de imágenes confusas. ¿Qué demonios podría ser tan importante que tuviera que afectarnos así? Finalmente, el sonido de una notificación hizo que mi corazón diera un salto. Su respuesta llegó rápida como un rayo: «Sí, quiero verte». ¿A las 7 en nuestro lugar habitual? La hora se acercaba y aunque el estómago se me encogía ante la inminente conversación, sentí una chispa de esperanza. Tal vez era el momento de dar un paso hacia adelante, quizás el final de este ciclo tormentoso estaba más cerca de lo que pensaba. Al llegar al café, la atmósfera estaba cargada de nostalgia. Las paredes que alguna vez fueron testigos de las risas compartidas y las palabras de cariño ahora parecían murmurantes, guardianes de secretos que aún pesaban entre nosotros. Me senté en nuestra mesa habitual, el café humeante frente a mí era un amistoso recordatorio de que había algo que había perdurado incluso después de tantas tormentas. A los pocos minutos, ella apareció con su cabello desordenado por la brisa y una leve sonrisa que intentaba ocultar su propia inquietud. Me quedé sin aliento, recordando cómo aquellos pequeños gestos suyos solían traer luz a mis días más oscuros. Sin embargo, había una carga en su mirada, una mezcla de nerviosismo y determinación, y eso me llenó de un inquietante presentimiento. «Hola», dijo, enunciando la palabra como si pesara toneladas. «Mil disculpas por todo lo que ha pasado», comenzó, pero me di cuenta de que lo que más necesitaba en ese instante no eran justificaciones, sino claridad. «Dime lo que sea», respondí. Sentí que debía prepararme para lo que era seguramente un mar de emociones, pero su mirada me hizo dudar. Esa mirada podía ser la clave para entender toda la confusión que había oscurecido nuestras vidas. Se tomó un momento antes de hablar. «Hice algo en el pasado, algo que no puedo cambiar, y que me ha perseguido desde entonces. Cuando estuve contigo creí que podría dejarlo atrás, pero ahora, creo que necesita salir a la luz». Sus palabras eran como un sonido sordo en mi pecho. ¿De qué se trata? La ansiedad empezó a enraizarse en mi estómago, mientras la necesidad de entender superaba cualquier otra cosa. Me miró, y en su expresión comprendí que lo que iba a compartir no era fácil. «Antes de conocerte estuve involucrada en una situación complicada. Una relación tóxica. Hay cosas que nunca le conté, decisiones equivocadas, personas involucradas. Pensé que se había terminado, pero sigo atada a algunas consecuencias, personas que amenazan lo que he construido, y tú también podrías estar en riesgo si no lo enfrento». La revelación me dejó atónito. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. La noción de que su pasado pudiera arrastrarme a un nuevo mar de incertidumbres era aterradora. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar hasta ahora?». La ira y el miedo surgían en mí como un torrente. «No quería que mi pasado te afectara. Quería protegerte», dijo, su voz un susurro lleno de angustia. «Pero ahora sé que se ha vuelto imposible ignorar lo que está sucediendo. Están buscando venganza y si no te lo cuento podrías quedarte atrapado en este círculo vicioso». La atmósfera se tornó pesada con cada palabra, mientras en mi mente se armaban piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Pensamientos sobre el futuro que anhelaba, el éxito que había llegado a conseguir y el amor que de alguna manera estaba buscando, todo se mezclaba en mi mente. Estas nuevas revelaciones generaban ecos de un nuevo caos. Las risas del parque, aquellas que había escuchado desde mi ventana, parecían lejanas y ajenas a mi realidad. El tiempo se detuvo mientras sopesaba su confesión y lo que significaba para nosotros. «No sé si podré con esto», susurré. «No sé si estaremos a salvo». La duda se cernió sobre mí como una sombra oscura, y las paredes de aquel café, donde una vez había brotado el amor, parecían ahora acercarse, como con la intención de aplastarnos bajo su peso. De repente el sonido de mi teléfono sonó. Era un mensaje y al abrirlo, el horror se apoderó de mí. La última línea de un texto que llegaba era escalofriante: «No te olvides, estamos cerca». Mis palabras se congelaron en mi boca, mientras comprendía que el pasado no solo amenazaba nuestro presente, sino que también podía ser un precursor de un futuro que había estado callando en la sombra. El dilema ahora era uno más complicado: ¿podría afrontar el desafío que se cernía ante nosotros, o el pasado de ella ya estaba escrito en el destino?
La incertidumbre brotaba en mi pecho al igual que las preguntas, y esa tarde, mientras el café se tornaba en un escenario de revelaciones, me encontraba en el cruce de caminos, a punto de decidir entre el amor y el miedo a lo desconocido. La expresión de su rostro se transformó al ver mi reacción ante el mensaje. Un instantáneo chisporroteo de miedo surcó su mirada, y su voz, que antes había resonado con fuerza y determinación, ahora tembló con cada sílaba. ¿Qué dice?, preguntó con un susurro entrecortado, como si averiguar la respuesta pudiera cambiar el tono de la realidad. Estaba paralizado, incapaz de articular las palabras. Finalmente, con un leve roce de mis dedos, le mostré la pantalla. La luz del teléfono iluminó momentáneamente sus rasgos, y un profundo suspiro escapó de sus labios. Sentí el vacío que se hacía palpable entre nosotros, un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier instante. Lo sabía, dijo, su voz proyectando un desesperante tono de aceptación. Siempre supe que no se había terminado del todo. Creí que podría protegerte de esto. La impotencia se tejía entre nuestras emociones como un manto indeseado. Un instante de calma nos envolvió, interrumpido solo por el tintinear de las tazas de café al ser atendidas. La cafetería, antes un refugio, ahora parecía un laberinto lleno de miradas ajenas, como si cada cliente estuviera consciente del peso de nuestro secreto. Mis ojos se perdieron en el fondo de mi taza, buscando respuestas donde no había más que cafeína. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo que esa pequeña frase contenía un abismo de dudas y posibilidades. No lo sé, respondió, y sus palabras llevaban el peso de lo inevitable. Necesito enfrentar mi pasado, pero tengo miedo. Mucha gente ha quedado herida, y no quiero que tú seas uno más. Una chispa de vulnerabilidad brillaba en su mirada, y en ese momento pude vislumbrar la batalla interna que libraba. Quería salvarme, pero también anhelaba liberarse, buscando aferrarme a una solución. Inhalé profundamente, tratando de enfocar mis pensamientos. Quizás podríamos, no lo sé, hablar con alguien. Tal vez alguien que pueda ayudarnos a entender esta situación. No tienes que hacerlo sola. Las palabras salieron de mis labios como un puente lanzado a un abismo del cual aún no conocía la profundidad. Ella asintió, pero sus ojos reflejaban una tormenta de incertidumbre. Las cosas son más complicadas de lo que parecen. No sé si puedo involucrarme con alguien más, si eso solo pondría en riesgo a los que quiero. La fragilidad de su voz hacía eco en mis entrañas, y la desesperación se asentó nuevamente entre nosotros. Finalmente, tras largos momentos de silencio, decidí arriesgarme. Estoy aquí para ti, no importa cuán lejos cuidarte me lleve. Si hay algo que pudiera ofrecerte, es eso, estar a tu lado. La promesa dejó un regusto a esperanza a pesar de la gravedad de la situación. Un leve brillo se encendió en su mirada. Eres increíble y no sé si merezco a alguien como tú, confesó mientras una lágrima se desprendía de sus ojos. Mi corazón se apretó al ver su lucha interna, un hechizo entre el deseo de protección y la autodesvalorización que la mantenía cautiva. Pero justo cuando asomaba un rayo de esperanza entre la tormenta, el sonido de su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje. Su rostro palideció al leerlo como si hubiera visto un fantasma. No dejes que se acerquen a él. Cuida de ti misma o de lo contrario, las sombras te atraparán. La advertencia sembró una nueva semilla de miedo en nuestra conversación. ¿Quién?, le pregunté, ya sintiendo un nudo apretado en la garganta. No esperaba una respuesta clara, pero un peso cálido recorrió mi pecho al acercarme a ella, como si un entendimiento compartido pudiera ofrecer nuestro refugio ante la tormenta. No lo sé, alguien de mi pasado, respondió, angustiada. Alguien que no se detendrá ante nada. Ahora, no solo estoy en peligro, tú lo estás también. Y no sé si estoy preparada para enfrentar lo que viene. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho una vez más, y dentro de mí resonaban ecos de la decisión que tenía que tomar. Deberíamos huir. Confiar en que el tiempo podría ser un aliado. La urgencia se hacía palpable, tejiendo un hilo entre nosotros que parecía romperse con cada instante. Finalmente, con una voz más segura a pesar de la ansiedad que crecía, le dije, no puedo irme ahora. Debemos encontrar una manera de afrontar esto juntos, enfrentar la tormenta. La conexión entre nosotros se sintió más firme que antes, el amor colisionando directamente con el miedo en un baile intrincado de emociones, y justo en ese momento de decisión, las luces del café parpadearon, y el ruido de la puerta al abrirse nos hizo girar la mirada. Una figura conocida y ominosa entró al local, y en ese instante el aire se hizo tenso.
Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sus ojos buscaban los nuestros, y su risa resonó como un eco malvado. La revelación de lo que nos esperaba se apoderó del espacio entre nosotros, como una sombra que crecía más y más. Lo que temíamos podía haber llegado, y la pregunta que aún flotaba en el aire alcanzó un nuevo nivel de urgencia. ¿Seríamos capaces de enfrentar la tormenta juntos, o, en su lugar, caería la oscuridad sobre nosotros? Una oleada de reconocimiento me recorrió al ver al hombre entrar, su figura recortada contra la luz tenue del café. Su mirada ávida se deslizó sobre nosotros, y fue como si el tiempo se detuviera en ese instante. Ella se encogió en su silla, como si quisiera desvanecerse en la madera. Un escalofrío me atravesó. Estábamos ante una tormenta que habíamos tratado de evitar y que, tras meses de calma, había vuelto a arremeter con fuerza. ¿Qué hace aquí? Su susurro tembloroso resonó en el silencio que había envuelto la cafetería. Las conversaciones alrededor parecían desvanecerse, absorbidas por la tensión creciente. La figura de él era todo lo que su pasado podía representar, un eco de decisiones malas y secretos no resueltos. No vinimos a incomodarte, cariño. Solo a buscar unas aclaraciones, dijo él, dejando caer su mirada sobre mi rostro con una mezcla de desprecio y diversión. Era el tipo de ser que parecía alimentarse del caos que creaba. Mi estómago se revolvió al comprender que este encuentro era inevitable. Por favor, solo vete, respondió ella, su voz ahora un hilo de esperanza trenzado con terror. Me giré hacia ella, queriendo que supiera que no estaba sola en esto, pero su pánico se había apoderado de su ser. Podía ver cómo sus pensamientos batallaban, entre querer protegerme y su propia necesidad de enfrentar la situación, y dejar que los secretos huyan. No tan fácil, creo, replicó él, acercándose a nuestra mesa. Las sonrisas desinhibidas que esbozaban los otros clientes de la cafetería parecían desvanecerse, incapaces de ignorar la atmósfera cargada que se formaba. Era un juego de poder y yo me sentía atrapado, incapaz de moverme. Déjanos en paz, dije, levantándome de la mesa, aunque en mi interior sabía que no tenía la autoridad para evitar su avance. Se cernía sobre nosotros como una nube amenazante. Él sonrió, recordando quizás la influencia que había ejercido en su vida. No soy el villano de esta historia. Solo soy el mensajero de la verdad que temes conocer, dijo con un tono que era al mismo tiempo burlón y persuasivo. Había algo en su mirada que me helaba la sangre. Quería protegerla, pero el peligro de tenerlo cerca se manifestaba y a la vez, sentía que igualmente era un prisionero de sus propias decisiones. Sentí que el aire se volvía más espeso, y en ese instante supe que debía actuar. No tienes que hacer esto, le dije a ella, aferrando su mano para ofrecerle el apoyo que parecía necesitar. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante y en esa conexión, la vulnerabilidad se entrelazó con la determinación. No obstante, la oscuridad abrigaba más secretos de los que habíamos confrontado. Él soltó una risa baja, casi sardónica. Oh, pero es justo esto lo que quiero que entiendan. Todo lo que has construido, todo lo que has logrado, puede desvanecerse en un instante. Tu vida, querida, no es lo que imaginas. Cada palabra era un puñal lanzado sin misericordia. No podía dejar que la intimidación se interpusiera entre nosotros. Tenía que evitar que ella cayera a las sombras que él había traído. ¿Qué quieres realmente?, le pregunté, sintiendo la presión de las sillas crujir bajo el peso de las miradas ajenas. ¿Acaso crees que intimidándonos nos vas a hacer regresar a lo que fue? Había surgido un coraje dentro de mí que me sorprendía. Lucharía por ella, no importaba el costo, simplemente deseo que ella tome decisiones inteligentes. Puede que aquí se encuentre protegida, pero las cosas nunca son tan sencillas. Su mirada se desvió hacia ella y entonces, un temblor recorrió su cuerpo a medida que comprendía la gravedad de la amenaza. Lo que ella no sabe es que hay más en juego. A veces un trabajo de 400,000 no es el único precio que se debe pagar, continuó él, dejando caer la frase como una bomba. El interés y el terror chocaron en el aire como un rayo entre nosotros. Volví mis ojos a ella, sus labios murmuraban un no que resonaba con fuerza en el corazón, justo cuando el caos parecía abrirse ante nosotros. El sonido del teléfono de ella, vibrando con una vida propia, interrumpió el tenso silencio. Era un mensaje. El rostro de ella palideció de inmediato. Es él, musitó, la verdad aterradora que reconocí en la forma en que sus ojos se llenaban de pánico. Lo que temo ha vuelto. Esa simple frase me atravesó. No solo el mensaje, sino la realidad de que estábamos involuntariamente inmersos en un juego mucho más complicado de lo que habíamos imaginado.
El odio que sentía hacia aquel hombre se intensificó cuando las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Todo se tornó borroso mientras el universo parecía colapsar en nuestro entorno. Algo dentro de mí sabía que este era solo el comienzo de un capítulo aún más oscuro. Podríamos salir de esto, o estábamos destinados a ser arrastrados por la corriente de un pasado inescapable. La incertidumbre nos abrazó mientras la verdad se manifestaba de maneras que lentamente comenzaban a revelarse. El aire dentro del café se volvió denso y pesado mientras la tensión entre nosotros se hacía palpable. Sus palabras tan amenazantes ensombrecieron el recuerdo de los días felices que compartimos. Pero no podía darme el lujo de ceder al miedo. Ella necesitaba saber que no estaba sola, que juntos éramos más fuertes que cualquier sombra del pasado. Escúchame, dije apretando su mano, buscando que su mirada se encontrara con la mía. No tienes que enfrentar esto sola. Estoy aquí y no voy a dejar que esa persona te controle. No más. Mi voz temblaba, pero estaba decidido. Si algún sacrificio debía hacerse, que fuera juntos, él se rió, un sonido que cortó el silencio entre nosotros. ¿Realmente crees que lo que haces aquí puede tener impacto? Las personas como yo nunca se detienen y tú, amigo mío, no eres más que una pieza en este juego. Pero no te preocupes, no estoy aquí para destruirte aún. La amenaza en sus palabras hizo que un escalofrío me recorriera. Mis ojos se dirigieron hacia ella, quien ahora parecía más asustada que enfadada. Todo lo que había construido, cada trozo de esperanza logrado, parecía tambalearse peligrosamente al borde de un abismo. Ya no puedo seguir huyendo, dijo ella, su voz quebrándose. Si realmente quieres que enfrentemos esto, yo también tengo que revelar mi verdad, aunque duela. Mis ojos se llenaron de compasión al ver su lucha interna. Si había una oportunidad de hacer esto juntos, debíamos estar en la misma página. Ahora no es el momento de bregar el pasado, interrumpí, sintiendo una mezcla de desesperación y urgencia. Lo que importa es el presente. Debemos protegernos y enfrentar lo que venga. Vamos a salir de esta juntos, con un profundo suspiro, ella se giró hacia el rostro de ese hombre. No te tengo miedo, dijo con una claridad renovada, dejando que su voz se volviera fuerte y firme. Ya no me controlas. Mi vida no es tu drama, y ya no tengo que probar nada por ti. Estoy dispuesta a enfrentar mis responsabilidades y si eso significa que debo contar toda la verdad, lo haré. Su determinación iluminó la habitación. Él se quedó en silencio un momento admirado, como si no se hubiera esperado aquella reacción. La historia de tu vida no es un cuento de hadas, dijo finalmente, aunque su voz no era tan autoritaria. Las decisiones tienen consecuencias, lo sé, replicó ella, con poder en su voz. Pero ya he tomado suficientes decisiones equivocadas para aprender. No seré una víctima más. A pesar de su terror visible, podía ver la lucha por la sanación en sus ojos, pero él, sin perder su sonrisa, se cruzó de brazos. Vamos, chicos. Esta lucha no es entre nosotros. Recuerden, el verdadero enemigo siempre acecha en la sombra. Su tono era cargado, como si muy pronto revelar su verdadera naturaleza. Fue entonces cuando el mundo se sumió en un silencio ensordecedor. Todo se detuvo. El aire pareció vibrar de la intensidad de su amenaza. La vida en la cafetería había cesado. La preocupación, el miedo, la incertidumbre se agolpaban en la habitación como nubes de tormenta listas a estallar. En ese instante crucial, tomé una decisión. Sentí que no había vuelta atrás. Si tenemos que enfrentar a tu pasado, hagámoslo juntos. Si vienen por nosotros, que sientan la fuerza de lo que hemos creado. No importa el precio, vamos a luchar por nuestro futuro. Juntos, la luz que había comenzado a desvanecerse dentro de ella reverdeció bruscamente. Sus ojos, llenos de lágrimas, comenzaron a brillar. Sí, juntos, murmuró y su mano, que había temblado con miedo, se apretó con fuerza en la mía. Antes de que pudiera procesar lo que estábamos haciendo, el hombre dio un paso atrás, como si sintiera el impulso que nos unía. No se equivoquen, advirtió proyectando una sombra inquietante. Se acercan vientos oscuros, y no podrán escapar del peso de sus decisiones. Pero ya no importaba. En ese momento, la conexión que teníamos era más poderosa que cualquier amenaza. Venga lo que venga, enfrentaremos esto. No importa qué costo tenga, respondí. La convicción ardiendo en mis venas.
Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que estábamos a punto de librar una batalla que, aunque incierta, valía la pena emprender. Ella asintió, su confianza recobrada brillaba ahora en sus ojos. Por primera vez, sé que no estoy sola. Sé que soy más fuerte cuando estoy contigo. En su rostro la luz comenzó a regresar, revelando la verdad de lo que habíamos construido juntos. Y cuando el silencio en la habitación se quebró por el sonido del timbre del café, sentí que una antigua carga caía de mis hombros. Era hora de liberarnos del pasado y enfrentar lo que vendría, porque al final, lo que realmente importa no son las sombras que nos persiguen, sino la luz que llevamos en nuestros corazones. Ya no más, murmuré sosteniendo su mirada con fuerza, juntos podemos desafiar el abismo, y así, al dejar el café y afrontar lo desconocido, comprendí que no importa lo oscuro que parece el camino. El amor puede transformar incluso la más profunda sombra en luz.